Muchos conocen a Billy Graham como el gran evangelista del siglo XX. El hombre que predicó cara a cara a más de 215 millones de personas en más de 185 países. Un hombre que habló con presidentes, reyes y multitudes con la misma humildad. Pero hay un aspecto de su vida que ha pasado desapercibido para muchos. Su visión profunda, sobria y bíblica sobre el dinero. Billy Graham no fue un empresario. No fundó corporaciones, no invirtió en la bolsa, y sin embargo, su vida financiera fue un testimonio poderoso de cómo se ve la mayordomía del reino en acción. Porque él entendió algo que muchos aún no han visto. El dinero no es el enemigo, pero tampoco es el Señor. Es un siervo del propósito eterno de Dios. Mientras otros predicadores caían por codicia o escándalos económicos, Billy Graham estableció límites claros. Nunca viajó solo con una mujer. Nunca manejó el dinero de su ministerio sin auditoría. Nunca aceptó sueldos exorbitantes. Nunca se vendió por fama ni por fortuna. ¿Por qué? Porque entendía que la integridad vale más que el oro. Decía, mi llamado no es hacerme rico, sino hacer que Cristo sea conocido. Y esa mentalidad cambió todo. Cuando hablamos de negocios del reino, tenemos que mirar ejemplos como el suyo. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo vives, cómo das, cómo administras y, sobre todo, quién gobierna tu corazón. Billy Graham demostró que puedes tener influencia mundial, liderar organizaciones gigantescas, mover recursos millonarios, sin perder el alma, sin dejar que el dinero ensucie el mensaje. Eso es sabiduría del cielo, y ese es el modelo que cada emprendedor cristiano debería seguir. Porque en el reino de Dios, la prosperidad no se mide solo por cuentas bancarias, sino por legado eterno, por almas alcanzadas, por integridad no negociada, y por un corazón que sigue diciendo cada día, todo lo que tengo es para ti, Señor. Mientras el mundo glorificaba la acumulación, Billy glorificaba la rendición. En el corazón del siglo XX, cuando las naciones competían por poder, influencia y riquezas, cuando los nombres más sonados eran los de empresarios, políticos y magnates, apareció un hombre que caminaba con una Biblia en la mano y el corazón en el cielo. Billy Graham no vestía con lujo desmedido, no buscaba la aprobación de los ricos ni la admiración de los famosos. Su mensaje era claro, firme y muchas veces incómodo para una cultura obsesionada con el tener más. Porque mientras el sistema enseñaba que la vida se trata de subir, Billy recordaba que en el reino, a veces, bajar es avanzar, que rendirse a Dios no es debilidad, sino la máxima expresión de sabiduría. Él sabía que el verdadero éxito no es cuánto puedes acumular, sino cuánto puedes entregar, cuánto puedes confiar, cuánto puedes soltar para que Dios lo multiplique. Mientras otros construían imperios personales, Billy edificaba el reino. Muchos de sus contemporáneos, incluso dentro de círculos cristianos, cayeron en la trampa de la fama. Convirtieron el púlpito en una plataforma de ego. Vendieron el mensaje, modificaron la verdad, maquillaron el evangelio para hacerlo más cómodo. Pero Billy no. Billy eligió vivir con menos, para que el mensaje valiera más. Eligió rodearse de consejeros, de rendición de cuentas, de estructuras que blindaran su integridad. Porque para él, la influencia no era para el aplauso, sino para la eternidad. No usó su nombre para levantar su reino, sino para levantar el nombre de Cristo sobre las naciones. Y lo logró. Millones lo escucharon. Presidentes lo buscaron. Artistas, empresarios y líderes políticos se rindieron a Cristo después de una sola conversación con Él. Pero nada de eso se le subió a la cabeza, porque Él sabía que todo era por la gracia de Dios.
Y mientras algunos usaban a Dios como excusa para enriquecerse, Billy usaba el dinero como herramienta para que otros conocieran a Dios. En una era donde muchos predicadores empezaron a relacionar fe con lujo y unción con prosperidad desmedida, Billy se mantuvo firme en un principio sencillo: todo lo que tengo es para Él, y si no lo tengo, aún así seguiré confiando. Nunca pidió ofrendas para beneficio personal, nunca hizo campañas para comprar jets privados o mansiones, y sin embargo, nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios encuentra a alguien que no idolatra el dinero, Él confía recursos eternos en sus manos. Billy usó cada centavo con propósito, apoyó misiones, financió cruzadas globales sin comprometer su mensaje, le dio trabajo a miles, levantó estructuras duraderas con ética, transparencia y verdad, y lo más impactante, vivió décadas en integridad y murió sin escándalos. Un testimonio raro, pero posible, cuando Cristo es el centro. ¿Qué principios financieros nos dejó uno de los hombres más influyentes del siglo XX? Cuando pensamos en Billy Graham, es fácil imaginar estadios llenos, miles de personas rindiéndose a Cristo y transmisiones en vivo que cruzaban continentes. Pero lo que pocos se detienen a considerar es la forma en que manejó el dinero. Sí, dinero, no como un fin, sino como una herramienta, no como un Dios, sino como un siervo, no para levantar su propio nombre, sino para que el nombre sobre todo nombre fuera conocido hasta lo último de la tierra. Este no es un video sobre contabilidad, ni sobre presupuestos, ni sobre cómo hacer crecer una cuenta bancaria. Es algo mucho más profundo. Es un llamado a la fidelidad, a vivir con integridad aun cuando nadie te ve, a manejar lo poco o lo mucho que tienes como si le perteneciera al rey, porque, de hecho, le pertenece. Es un llamado a construir no solo con metas humanas, sino con la eternidad en mente. Billy Graham entendía algo que muchos aún no han comprendido: que Dios no está interesado solo en lo que hacemos los domingos, sino en cómo usamos cada recurso los otros 6 días de la semana. Él sabía que cada dólar tiene un propósito. Cada decisión financiera revela algo más profundo que un simple número. Revela el estado de tu corazón. Y por eso, en una de sus frases más poderosas, dijo: Dios no necesita tu dinero, pero quiere tu corazón. Y muchas veces están conectados. ¿Puedes sentir el peso de esa verdad? Porque cuando tú tocas tus finanzas, estás tocando una parte íntima de tu fe. Cuando decides dar, servir, invertir con propósito y rechazar la codicia, estás diciendo: mi confianza no está en lo que tengo, está en quien me lo dio. Billy no acumuló para sí mismo, no dejó una fortuna personal, dejó algo más valioso, un legado de integridad, transparencia y enfoque eterno. Y hoy, más que nunca, ese legado nos confronta, nos desafía a revisar si nuestro negocio honra a Dios, si nuestra forma de administrar es fiel al reino, si nuestras prioridades financieras reflejan lo que decimos creer. Este no es solo un homenaje a un hombre de Dios, es una invitación a ser parte de esa misma visión. Porque el reino no necesita más genios financieros, necesita mayordomos fieles, generosos y rendidos. Billy Graham entendía una verdad que muchos olvidan: el dinero no es el problema. El problema es lo que el corazón hace con él. En un mundo donde el dinero se ha convertido en un dios moderno, donde las personas definen su valor por sus posesiones, y donde incluso en círculos cristianos el éxito a veces se mide en cifras y seguidores, Billy Graham fue un ejemplo viviente de lo que significa vivir con los ojos puestos en el cielo, no en el banco. Él conocía lo que dice 1 Timoteo 6:10, una advertencia clara y sin rodeos.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Billy no predicaba desde la teoría, vivía esa convicción. Sabía que el dinero puede ser una bendición o una trampa, una herramienta para el reino o una cadena que destruye el alma. Por eso, tomó decisiones radicales para proteger su corazón y su testimonio. Nunca cobraba por predicar. Aunque llenaba estadios, no ponía precio a la palabra. Predicar era un llamado, no un negocio. Su salario no lo fijaba él. Lo hacía una junta independiente para evitar tentaciones y mantener la transparencia. Él no se autoasignaba ingresos. Se sujetaba a un consejo. Rechazó millones en contratos, regalías y ofertas de editoriales, cadenas de televisión, incluso de políticos. Pero él decía, prefiero vivir con poco y dormir en paz, que vivir con mucho y perder la presencia de Dios. Eso no es común hoy en día. Es contracultural. Y por eso es tan poderoso. Billy entendía que la integridad vale más que cualquier cheque, que el testimonio de un siervo de Dios puede abrir puertas o cerrarlas para siempre, y que cuando administras con temor de Dios, no hay necesidad de manipular, exagerar o vender la fe. En un tiempo donde el evangelio de la prosperidad confundió a muchos, Billy nos dejó una enseñanza simple pero eterna. No es malo tener dinero. Lo peligroso es cuando el dinero te tiene a ti. Y por eso, su vida sigue predicando, sin micrófono, sin escenario, sin show. Solo con coherencia, humildad y temor del Señor. ¿Sabías que cuando Billy Graham comenzó a tener visibilidad nacional, no se dejó deslumbrar por la fama? No permitió que el éxito público debilitara su carácter privado. Antes de que los aplausos se volvieran peligrosos, tomó una decisión trascendental. Reunió a su equipo más cercano, los hombres con los que caminaba, oraba y ministraba, y propuso algo que para muchos podría parecer extremo, pero para él era esencial: un pacto, una declaración, una guía de vida. Lo llamaron el Modesto Manifesto. Era más que un documento. Era un compromiso espiritual, moral y financiero. Un acto de rendición y visión a largo plazo. Una decisión de blindar el ministerio antes de que llegaran los ataques, las tentaciones o los focos. Este pacto tenía 4 pilares. Transparencia financiera total. Nunca manejarían el dinero del ministerio con ambigüedad. Todo ingreso sería reportado, administrado con integridad y auditado por terceros. La administración del dinero no sería de ellos, sino del reino. Pureza moral sin concesiones. Se comprometieron a nunca estar solos en una habitación de hotel, auto o reunión con una mujer que no fuera su esposa. Esto no era legalismo, era sabiduría. Sabían que los pequeños descuidos abren grandes puertas al enemigo. Rendición de cuentas real y constante. No había lugar para la figura del intocable o del líder solitario. Billy y su equipo caminaban en comunidad. Se confrontaban con amor y se cuidaban entre sí. Preferían ser corregidos a tiempo que ser celebrados en pecado. Enfoque eterno por encima del éxito terrenal. Se comprometieron a nunca usar el ministerio para construir fama personal. Rechazaron la manipulación emocional, los espectáculos sin fondo y cualquier forma de autopromoción disfrazada de espiritualidad. Su meta no era ser conocidos, sino que Cristo fuera conocido. Ese pacto no fue solo una estrategia, fue una semilla que dio fruto durante décadas. Mientras otros líderes, en medio del mismo tiempo histórico, caían por escándalos, dinero o infidelidad, el equipo de Billy Graham se mantuvo fiel. No porque fueran perfectos,
no porque no sintieran tentaciones, sino porque decidieron rendirse antes de ser probados, porque levantaron muros de protección, no solo por temor al pecado, sino por amor a su llamado. Y eso es lo que hace la diferencia entre un ministerio que dura y uno que cae con el primer viento. Hoy, muchos recuerdan los mensajes poderosos de Billy Graham, pero pocos saben que, tras ese púlpito, había una vida blindada por convicciones, una vida que entendía que el carácter vale más que cualquier plataforma y que el temor de Dios es el mayor escudo contra las artimañas del enemigo. Ahora, bien, ¿cómo se conecta todo esto con nosotros hoy? Vivimos en una época donde el emprendimiento cristiano está creciendo. Hombres y mujeres de fe están lanzando empresas, creando contenido, invirtiendo, innovando, generando ingresos. Y eso es bueno. Eso es parte del mandato de Dios desde el principio. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. El problema no es emprender. El problema es cuando olvidamos para quién estamos construyendo. Muchos hoy tienen metas grandes, planes ambiciosos, marcas personales que brillan. Pero detrás de todo ese ruido, hay una pregunta que solo el Espíritu Santo puede hacernos profundamente. ¿Para quién estás construyendo? ¿Es para ti? ¿Para probarle algo al mundo? ¿Para impresionar a tus seguidores? ¿Para llenar vacíos que el dinero nunca podrá sanar? ¿O es para Él, para su reino, para que tu éxito sea un altar que le dé gloria, para que tu empresa sea una herramienta de justicia, generosidad y transformación, para que tu legado no sea solo económico, sino eterno? Porque déjame decirte algo. No hay nada más peligroso que prosperar sin propósito, nada más vacío que alcanzar la cima y darte cuenta de que te perdiste en el camino, y nada más frustrante que tener una plataforma y no tener una palabra. Billy Graham lo entendió, por eso vivía rendido, por eso nunca dejó que el éxito lo robara de su asignación. Y tú y yo estamos llamados a lo mismo, no a vivir con miedo, sino con enfoque, no a renunciar a las riquezas, sino a redimirlas. Porque en el reino de Dios, el dinero no es el enemigo. El enemigo es construir sin dirección divina. El enemigo es olvidar que todo lo que no nace del Espíritu eventualmente se derrumba. Así que hoy, quizás Dios no te está pidiendo que cierres tu negocio, pero sí te está preguntando, ¿quién es tu verdadero CEO? Quizás no te está diciendo que dejes de invertir, pero sí que vuelvas a invertir tu corazón en lo eterno. Quizás no quiere que calles tu voz, pero sí que recuerdes que tu mensaje tiene más valor que tu marketing, porque al final, lo que hagas por Cristo, eso es lo que va a permanecer. Billy Graham nos dejó 3 principios eternos sobre el dinero en el reino. Principios que no solo te confrontan, sino que pueden transformar radicalmente cómo ves las finanzas. Transparencia sobre todo. Para Billy, la santidad no terminaba en el púlpito, se reflejaba también en los números. Su contabilidad, sus salarios, sus donaciones, todo estaba abierto al escrutinio, porque entendía algo que muchos aún no han comprendido. Si tienes que esconderlo, probablemente no viene de Dios. Transparencia no es solo mostrar recibos, es vivir con una conciencia limpia, es poder mirar a tu equipo, a tu familia, a tu audiencia y decir, esto es lo que hay, esto es lo que hice y esto es lo que sembré. Cuando vives con transparencia, el enemigo pierde acceso y el favor de Dios se multiplica. Integridad en lo pequeño. La mayoría piensa, cuando tenga más, seré generoso. Cuando gane millones, daré millones. Pero Billy entendía lo que Jesús dijo en Lucas 16:10.
El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La integridad no comienza con una gran cuenta bancaria. Comienza cuando decides devolverle a Dios las primicias de tu sueldo mínimo. Cuando das, aunque no sobre. Cuando no robas ni un centavo, aunque nadie esté mirando. Porque si no puedes manejar $1,000 con rectitud, ¿por qué Dios te confiaría 1,000,000? En el reino, la fidelidad no se mide por cantidad, sino por consistencia. Y Dios honra a quienes no negocian sus principios, ni siquiera cuando parece que nadie lo nota. Visión eterna. Vivimos en un mundo que dice, ahorra, invierte, multiplica, acumula. Y no está mal ser buenos administradores. Pero si tu visión termina en esta vida, tu legado será temporal. Billy lo tenía claro. El dinero es una herramienta, no un trono. Es un medio, no un fin. Y su verdadero valor se mide por lo eterno. ¿Estás invirtiendo solo en lo que se oxida o también en lo que salva almas? ¿Estás construyendo solo para ti o estás sembrando para que otros lleguen al cielo? Porque puedes tener las mejores estrategias financieras, pero si no hay visión eterna, todo se reduce a polvo. Estos 3 principios no son una fórmula mágica para el éxito financiero. Son una invitación divina a vivir con propósito, con pureza y con una perspectiva del cielo. Hoy más que nunca, Dios está buscando empresarios, creadores, pastores, inversionistas y trabajadores que digan, Señor, mis finanzas te pertenecen, mi negocio es tuyo. Enséñame a manejar tus recursos como un embajador del reino. Y cuando vives así, no solo prosperas, te conviertes en un canal eterno de bendición. Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno combinados. Y no fue por casualidad, no fue por obsesión con las riquezas, fue porque entendía una verdad que aún hoy muchos cristianos ignoran. El dinero es el mayor rival por el trono de tu corazón. No el diablo, no el pecado sexual, no las ideologías del mundo. El dinero. Porque el dinero promete lo que solo Dios puede dar: seguridad, valor, identidad, poder. Y Jesús, que conoce la raíz de cada alma humana, lo dejó claro en Mateo 6:24. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No es que no debas tener dinero, es que el dinero no debe tenerte a ti. Billy Graham lo entendió perfectamente. Él no veía el dinero como un enemigo, pero sí como una prueba que revela el verdadero señorío en nuestra vida. Por eso dijo una frase que sigue retumbando con poder hasta hoy. Dame 5 minutos con las cuentas bancarias de una persona y te diré dónde está su corazón. Porque tú puedes decir que amas a Dios, puedes levantar las manos en la iglesia, puedes hablar de fe, de milagros, de propósito, pero tu extracto bancario no miente. Revela en qué crees realmente. Revela si Dios es el Señor o si el dinero lo ha reemplazado silenciosamente. Billy predicó a millones, pero vivía con sencillez. Pudo haber cobrado cifras enormes, firmado contratos millonarios, invertido en su propio imperio, y sin embargo, eligió vivir con modestia y rendición. ¿Por qué? Porque no quería ser dueño de nada, solo quería ser fiel con todo. Y esa es la pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy. ¿Quién es el Señor de tus finanzas? ¿A quién obedeces cuando debes tomar decisiones difíciles? ¿En quién confías cuando llega la escasez? Jesús no necesita tu dinero, lo que quiere es tu corazón, pero Él sabe que muchas veces donde va tu dinero, va también tu alma. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la vida de un hombre como Billy Graham, que pudo haber vivido para sí mismo, pero eligió vivir rendido a los pies de Jesús, también en el área financiera?
No importa si eres un empresario con múltiples negocios, un creador de contenido con miles de seguidores, un inversionista en ascenso, o alguien que apenas está aprendiendo a manejar su primer sueldo. Este mensaje es para ti, porque no se trata solo de cifras, no se trata de cuánto ganas, ni siquiera de cuánto das. Se trata de para quién vives. Vivimos en un tiempo donde la gente mide el éxito con carros, casas y cuentas bancarias, pero en el reino de Dios, el éxito se mide en fidelidad, en obediencia, en integridad cuando nadie te ve, en dar, incluso cuando nadie aplaude. Y sí, hablar de finanzas es importante, pero más importante es hablar del corazón detrás de esas finanzas. ¿Estás construyendo un imperio personal o estás edificando el reino? ¿Tus ingresos están alineados con tu propósito o con tus miedos y ambiciones? Billy nos enseñó que el dinero puede ser una herramienta para el bien eterno o una trampa silenciosa, que no importa cuánto tengas en tu cuenta. Si tu corazón no está rendido, lo perderás todo. Por eso, este no es solo un llamado a ajustar tus finanzas, es un llamado a revisar tu lealtad, a poner el reino en primer lugar, a decidir que tu dinero, tus talentos, tu influencia, no son tuyos, sino de Dios. Y cuando entiendes eso, cuando realmente vives bajo ese principio, entonces tu negocio se convierte en un altar. Tus inversiones en semillas eternas, tus decisiones financieras en actos de adoración. Porque al final del día, no se trata de cuánto produces, se trata de a quién glorificas con lo que produces. Porque, al final, como dijo el mismo Billy Graham, nuestra recompensa está en el cielo, no en la cuenta bancaria. Y esa frase, aunque sencilla, contiene una de las verdades más ignoradas de nuestra generación. Vivimos en tiempos donde el éxito se mide con cifras y seguidores, donde las personas se desgastan por tener más, mostrar más, aparentar más, y en medio de todo ese ruido olvidan la única cuenta que realmente importa, la eterna. Pero sí, es posible prosperar con integridad. Es posible crecer sin vender tu alma. Es posible tener éxito sin sacrificar tu fe. Es posible avanzar sin pisotear a nadie. ¿Cómo? Solo si haces de Dios tu socio y no tu empleado. Solo si dejas de usar a Dios como un medio para tus fines y haces de Él el fin mismo. Solo si lo que haces con tu dinero, con tu tiempo, con tu empresa, con tus talentos, apunta al cielo, no solo al aplauso terrenal. El dinero no es el problema. El problema es cuando el dinero ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar. Cuando lo ves como tu identidad, en lugar de verlo como tu instrumento. Por eso Billy no se corrompió, porque para él el dinero no era un trono, era una semilla, una herramienta para alcanzar almas, para predicar la verdad, para avanzar el reino. Y hoy, tú y yo tenemos que tomar esa misma decisión, porque cada transacción que hacemos, cada contrato que firmamos, cada proyecto que emprendemos, es una oportunidad para glorificar a Dios o para glorificarnos a nosotros mismos. Así que pregúntate, ¿estás construyendo con eternidad en mente? ¿Estás usando el dinero o está el dinero usándote a ti? Porque al final, cuando tu corazón le pertenece a Dios, tu billetera también lo hará. Y cuando tu billetera le pertenece a Dios, entonces el cielo puede confiarte más. Hoy, tú puedes tomar una decisión, no solo sobre cómo manejar tu dinero, sino sobre quién gobierna tu vida. Puedes seguir el modelo del mundo, donde el éxito se mide por autos, propiedades y likes, donde el objetivo es acumular, proteger y aparentar. O puedes seguir el modelo del reino, donde el éxito se mide por fidelidad,
donde los recursos se ven como semillas, no como ídolos, donde las riquezas se usan para levantar a otros, no para elevar tu ego. Hoy, tú puedes decidir seguir el modelo de Billy Graham, no uno de avaricia, sino uno de generosidad radical, donde el dar no es una obligación, sino un privilegio, no uno de control, sino uno de rendición total, donde no temes perder, porque ya lo entregaste todo, no uno de fama, sino de fidelidad constante, donde el aplauso de los hombres nunca será más importante que la aprobación de Dios. Porque al final del día, el mayor capital que puedes tener no es financiero, es espiritual. No son tus cifras en el banco, sino la limpieza de tu corazón. No es la influencia que tengas, sino lo abiertas que estén tus manos para bendecir. No es lo grande que sea tu empresa, sino si esa empresa apunta al cielo o al yo. Dios no está buscando empresarios ricos, está buscando mayordomos fieles, personas que vivan con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, porque en el reino no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a entregar. Y quizás ese sea el mayor legado que Billy Graham nos dejó, un recordatorio eterno de que todo lo que no se rinde a Dios eventualmente te controla, pero lo que entregas a Dios, Él lo multiplica para su gloria. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté emprendiendo, con alguien que esté luchando con sus finanzas, con alguien que necesita recordar que el reino de Dios también tiene economía, una economía de fe, de obediencia y de propósito eterno, porque el mundo necesita más voces como la tuya, más empresas como la tuya, más corazones que digan, no quiero construir mi imperio, quiero extender el reino. Y nunca olvides esta verdad, lo que construyes con Dios, ningún sistema puede derribar, ninguna crisis lo puede sacudir, ninguna moda lo puede reemplazar. Porque cuando Dios es el fundamento, tu legado no tiene fecha de caducidad. Como dijo Billy Graham, cuando lleguemos al cielo, no seremos recompensados por cuánto hicimos, sino por cuánto fuimos fieles. Y esa fidelidad, amigo mío, empieza hoy, con cada decisión, con cada dólar, con cada proyecto que decides rendir a los pies del Rey. Que tu vida sea una predicación silenciosa, que tus negocios sean un altar, y que cuando otros vean tus frutos, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si estás listo para vivir y emprender con eternidad en mente, dilo fuerte. Amén.